Despidió de todos con un "nos vemos mañana" y cerramos la barbería. Al día siguiente recibí una llamada que jamás imaginé recibir. Me dijeron que esa noche había fallecido dentro del local. Noté que algo se movía entre su cuello. Pensé que era una pelusa hasta que vi otro y otro. Eran piojos. Hice la primera pregunta: ¿se nace con talento o cualquiera puede aprender a cortar cabello? Señoras, señores, bienvenidos a un video más desde su podcast de preferencia, Díselo al Barbero. Que tuvimos un grato primer capítulo, técnicamente es el segundo, por lo mismo que ya había empezado hace años, pero se está retomando con un concepto un poco diferente. El concepto, para los que no vieron el primer video y para la gente que se va integrando apenas, el formato va así. Hay una sección de preguntas que la gente manda sus preguntas. Yo pregunto normalmente en un grupo de Facebook de barberos y la gente hace sus preguntas, llámese barbero, llámese cliente, sea quien sea. Yo elijo las 5 que me parecen mejores para responder y las respondo dando mi opinión en base a mi experiencia. Después hay una sección de reseñas o reviews de Google. Esta normalmente yo escojo una barbería, no voy a decir el nombre porque no se trata de quemar ninguna barbería. Esto porque sé que hay bastantes reseñas muy injustas, hay algunas reseñas que son muy justas y simplemente vamos a debatir ustedes en los comentarios, yo en este video, si está bien, está mal, si el cliente pudo haber sido mejor comunicando, si el barbero pudo haber hecho un mejor trabajo, etc. La última sección, lo mismo en grupos de Facebook, pregunté anécdotas que tenga para compartirme y escogí solamente 3 porque para esta sección normalmente el tiempo va apremiando. Cogí las 3 que me parecen más interesantes, así que sin más preámbulos, señoras, señores, empecemos este capítulo. Hice la primera pregunta: ¿se nace con talento o cualquiera puede aprender a cortar cabello? Esa está buena porque nadie nace sabiendo, nadie nace con una máquina. Nadie nace con una máquina de cortar cabello, nadie nace con unas tijeras. Si bien es cierto, hay gente que se le hace más fácil cortar pelo, pero no creo que sea por algo de talento en la sangre, sino porque creo que nace del atrevimiento que uno tiene. Porque si bien yo cuando empecé a cortar cabello empecé con un miedo, realmente me daba miedo pasar la máquina y que le cortara de más y lastimar al cliente, etc. Yo recuerdo incluso que cuando estaba en la escuela, un cliente me quitó la máquina, pum, se cortó la barba y me dijo, así se pasa la máquina, porque yo tenía miedo de pasarla. Sin embargo, hay gente que nace con un valor a pasar la máquina sin miedo a equivocarse, sin miedo a cortar al cliente, sin miedo a nada. Y yo creo que es esa la gente a la que se le hace más fácil aprender a cortar cabello, a la que dicen que nacen con este talento. La realidad es que yo pienso que son más atrevidos, que son más valientes, por llamarlo así, y por eso se les hace mucho más fácil cortar cabello. Ahora, también es cierto que mucha gente no aprende, pasan 10, 15 años y no saben hacer un buen corte de cabello, pero eso no quiere decir que no sea porque tengan el talento, sino porque no invierten en cursos, no invierten en máquinas, porque nunca salen de su ciudad, nunca salen de su zona de confort para saber qué es lo que está evolucionando. Y eso es lo que realmente hace que un barbero se estanque y piense que no puede cortar cabello, pero el talento se va trabajando, es algo que se va desarrollando. Y sobre todo lo que hace más talentoso a un barbero es la mentalidad abierta. Lo que tú ves de un colega, por eso siempre que la gente publica o comenta en grupos de Facebook, en donde sea que se hicieron un autocorte, yo siempre les comento, güey, ve a cortarte el pelo con tus colegas, con los colegas barberos, con tus compañeros. ¿Por qué? Porque siempre vas a aprender nuevas técnicas. Yo, por ejemplo, ahorita vengo de cortarme el cabello, estoy aprendiendo nuevas técnicas, sean buenas o sean malas. Estoy aprendiendo nuevas formas de tratar al cliente, nuevas formas de desvanecer, etc. Entonces, el talento se va desarrollando, cualquiera puede aprender a cortar cabello, pero el mejor barbero es aquel que mantiene su mentalidad abierta para aprender nuevas técnicas, para aprender nuevos estilos, para usar nuevos materiales, porque hay materiales que ya son viejos y no funcionan hoy en 2026 y no funcionan de la misma manera que funcionaban en 2015, 2016, 2006, etc. Pregunta número 2. ¿Qué diferencia un barbero promedio de uno exitoso? Esta pregunta es muy subjetiva. Cada quien tiene una definición de éxito diferente. Para mí, un barbero exitoso es aquel que ya tiene su barbería y que no depende de él. La barbería no depende del dueño, que el dueño puede estar en Dubái si tú quieres y la barbería está bien, la barbería está funcionando, tiene un sistema que funciona. Eso para mí es un barbero exitoso. ¿Qué es lo que diferencia a un barbero promedio, digamos, alguien que es esclavo de su trabajo? Viene sobre todo en la evolución, por lo que yo he visto. Depende en cómo tú te adaptas a los nuevos sistemas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se quedó atrasada
en el sistema de anotar los cortes en una libreta, güey. Y eso, si bien es cierto, en su momento funcionaba, si bien es cierto, en su momento a mucha gente le ayuda, hoy en día, si tú quieres estar en otro estado, si tú quieres irte de vacaciones y que tu barbería esté bien, necesitas un sistema que tú lo puedas controlar desde tu teléfono y no solamente las cámaras, sino que tú sepas cuántos cortes hizo Juan, cuántos cortes hizo Alberto y todo esté registrado en el teléfono por medio de una computadora. Lo que diferencia un barbero exitoso de un barbero promedio son las ganas de crecer. Es la actitud que tú como barbero le pongas a cada corte, le pongas, incluso si la regaste, si tú hiciste un mal corte y tú tienes el profesionalismo, el valor de decirle al cliente, güey, la neta ese corte no me quedó chido, pero para la próxima te lo hago mejor, esta vez no me lo pagues, esta vez vete así, no pasa nada, güey, pero regresa y la próxima vamos a enfocarnos en lo que no te gustó para que no pase lo mismo. Es gente que sigue tomando cursos. El barbero exitoso es aquel que sigue tomando cursos, que sigue aprendiendo nuevas técnicas, nuevos estilos, como lo dije en la pregunta número 1. El barbero exitoso es aquel que adquiere nuevos sistemas, que se va adaptando, que va evolucionando junto con la tecnología, porque hoy para ser barbero y tener una buena clientela, para todo esto necesitas adaptarte a la tecnología, hacer muchas cosas, güey, sea donde sea, no estoy hablando de Estados Unidos, porque en México también, si bien es cierto que hay menos necesidad, también se necesita adaptarse a la tecnología, al menos en el sistema de hacer citas, en el sistema de gente que conozca tu trabajo, porque hoy en día pasa mucho que la gente llega a una barbería y te pide fotos de tu trabajo, y si no tienes fotos de tu trabajo, no se cortan contigo. Sobre todo es la actitud, lo que diferencia a un barbero promedio de un exitoso, podríamos dejar en concreto que es la actitud, cómo tú atiendes a tus clientes, cómo tú los invitas a regresar, y si tienes una barbería, lo que diferencia una barbería promedio a una barbería exitosa es la confianza que tú tengas en tus barberos, cómo te adaptas y cómo tienes un sistema que puedes controlar aunque no estés ahí. Pregunta número 3, y esta es muy buena, esta tenía muchas ganas de responderla, de dar mi opinión, y dice, ¿es mejor trabajar por porcentaje o rentar una silla? Esto de rentar silla yo lo he visto más aquí en Estados Unidos que en México. En México sí llegué a ver una barbería donde me decían que me cobraban 450 pesos al día por una silla y yo tenía que llevar mis propios clientes. Ahora, como barbero nuevo, como barbero que no tiene clientes, siempre va a ser mejor empezar por comisión, sea donde sea. Como barbero ya con clientela, la realidad es que si estás rentando una silla y ya tienes tus propios clientes, no tiene caso seguir rentando, güey. ¿Por qué no te vas a abrir una barbería? Esa es la neta, güey. Yo creo que como dueño de una barbería tampoco te conviene estar rentando tu silla, a menos que sea por una muy buena cantidad de dinero. Y sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos creo que es el lugar donde menos conviene rentar una silla. ¿Por qué? Porque con lo que tú vas a pagar y los beneficios que tú tienes, te conviene mejor rentar una suite o incluso en un garage, en el patio de tu casa, en algún espacio que tengas en tu casa. Es mejor tener tu barbería ahí que rentar una silla, güey. A mí me gusta más trabajar por comisión. A mí me quita esa responsabilidad de estar trayendo clientes, de estar haciendo los que regresen, de estar cuidando los reviews, de estar cuidando que la gente no se vaya enojada. Pero obviamente hay que tener mucho cuidado porque cuando uno trabaja por comisión puede caer mucho en la mediocridad. Yo creo que la mejor forma para empezar, yo he trabajado en diferentes estados, como ya lo dije en el primer capítulo, y en cada lugar al que me muevo es muy difícil empezar de cero. Yo por eso busco barberías donde paguen por comisión, porque sé que ya hay clientes, ya hay gente viniendo. Si tú trabajas en una barbería donde te rentan la silla, tienes que traer todos tus clientes. Es muy difícil porque no todos confían en ti. Normalmente cuando tú promueves tu trabajo así, es muy difícil que la gente confíe en ti. Si tú trabajas por comisión y no hay un plan a futuro en esa barbería, es que no vas a crecer, güey. Si no te dicen, mira, hoy tú entras ganando 50%, pero a los 6 meses tú vas a ganar el 60%, al año vas a ganar 70%. No hay un plan de crecimiento, huye de esa barbería. Nada más, esa barbería es para estar 2 o 3 meses nada más en lo que encuentras un mejor trabajo, porque necesitas crecer como barbero, güey. Pero si tú ya tienes tu clientela y ya tienes gente que viene contigo y estás pagando la renta de una silla, mejor vete a rentar una suite, vete a rentar un saloncito. O sea, si estás en México, un local pequeño. Si estás en Estados Unidos, te puedes rentar una suite fácilmente y llevar a tus clientes, güey. Creo que conviene más. La realidad es que yo no siento que sea muy redituable rentar una silla. Por lo mismo, supongamos que la mayoría de las rentas de sillas están entre $250, $350 aquí en Arizona.
y eso hace 700, 1400. Con $1,400 tú puedes rentar un suite de 4 metros por 4 metros, poner una sillita, trabajar a tu ritmo, sin que nadie esté cambiando el aire acondicionado, sin que nadie esté cambiando la música, sin que nadie esté hablando a tu lado, sin que nadie esté molestando, güey. La neta es que conviene más. Y si estás trabajando por comisión, lo mismo. Si no hay un plan de crecimiento al año, a los 2 años, vete de esa barbería, consigue algo mejor. Pregunta número 4. ¿La barbería ya está saturada? Súper negativo, güey. Yo no entiendo cómo hay barberos que dicen: ya no se hagan barberos porque ya somos suficientes. Oye, ya no hay trabajo. Oye, es que ya hay un chingo de barberos. Sí, pero no todos son buenos. Ahora, no importa, güey, no importa si todos se hacen barberos porque siempre va a haber trabajo, güey. Imagínate, en una ciudad, al menos como Ciudad de México, con 22 millones de personas, y al menos de estas 22 millones de personas, al menos 50% son hombres. Eso quiere decir que son 10, 11 millones de personas. De estos 10 millones de personas que sean hombres, al menos 8 o 9 millones tienen el cabello y se lo cortan cada 2 semanas, cada mes, cada 6 meses incluso, güey. Entonces sí hay trabajo, sí hay gente para cortar cabello. ¿Cuál es el problema? Estamos saturados de barberías. Sí, eso es lo correcto. Hay una barbería en cada esquina y eso se me hace muy desleal, güey. A mí se me hace muy desleal la gente que abre una barbería a los escasos metros de otra barbería. ¿Por qué, güey? Eso es en realidad lo que nos está saturando, güey. Eso es lo que hace que la competencia sea sucia. Eso hace que la barbería se vea muy manchada por gente que va a una barbería, trabaja, se roba a los clientes y se los lleva a la barbería que está a 50 metros, güey. Eso se me hace muy desleal. Eso es lo que está saturado. Pero la barbería no, yo siento que al contrario, güey, hoy en día está creciendo mucho. Hoy en día la gente ya está buscando diferentes cortes. Ya la gente incluso está buscando irse a rasurar la barba, aunque no tenga mucha como yo. Ya la gente está buscando nuevas experiencias. Hay gente que está acudiendo mucho al servicio de afeitado. ¿Por qué? Por la toalla caliente, por la espuma, porque les pasa navaja, porque es muy relajante. Yo la realidad voy a cortarme el pelo cada 2 semanas. A veces nada más, aunque nada más me hago el taper en esta parte, me gusta sentir la máquina, me hace sentir relajado, güey. Y la realidad es que la gente es igual. Hay gente que va a cortarse el pelo nada más para relajarse y está creciendo mucho. Entonces no está saturada. La barbería no está saturada. Lo que se está saturando son las barberías. ¿Por qué? Porque hay gente desleal, hay gente sin códigos, hay gente sin ética que va a una barbería, se roba a los clientes y abre una barbería a 50 metros de esa barbería donde trabajaba, güey. Eso es lo que está saturando el negocio. Eso es lo que está saturando la barbería. Gente desleal en este negocio, gente sin ética, gente sin reglas. Quinta y última pregunta. ¿Qué es lo que más molesta a un barbero? Es muy extensa, es una forma muy extensa, pero muchos barberos creo que nos molesta que la gente quiera venir a decirnos cómo hacer nuestro trabajo, no porque seamos egoístas, no porque creamos que es perfecto. Un ejemplo, yo trabajaba en esta barbería y la señora, la dueña, siempre, sin excepción alguna, pasaba al lado mío y me decía, o sea, que le hablara al cliente, güey, cuando el cliente normalmente está así. Cuando al cliente le haces una pregunta, porque yo hablo mucho, güey. Yo hablo un chingo y sé cómo sacar temas de conversación, pero cuando yo le pregunto al cliente, oye, ¿cómo estás? Bien. Y solamente responde 1 o 2 palabras, yo sé que el cliente no quiere hablar, güey. Y que de repente pase la dueña y me diga, háblale, güey. Eso molesta, güey. Eso me molesta, güey. Me molesta cuando... No sé por qué los barberos hacen eso, güey. Y eso lo he visto en todos lados y trato de no hacerlo porque a mí también me molesta cómo se ve. Terminas de hacer un corte de cabello, paga, ya el cliente paga, se va y todos los barberos, todos sin excepción alguna volteando, güey. Están cortando pelo y van así. Están cortando pelo concentrados según ellos. Están cortando y voltean a ver el corte que existe, güey. No sé si para criticar, no sé para qué, pero al menos eso a mí me molesta mucho, güey. Me molesta también cuando, no sé si les ha pasado a ustedes, pero hay una barbería en la que trabajé que cortaba el pelo y el dueño lo quiso hacer conmigo, pero no me dejé y lo empezó a hacer con un compañero. Eso de que te estaba cortando el pelo y de repente iba y se metía y le decía, ya es de aquí, ya es de acá, córtale aquí, córtale atrás. O se estaba haciendo el corte él en vez de dejar al otro barbero hacer su trabajo. Lo que también me molestaba mucho de ahí es que yo, si atendía a un cliente que era del dueño, o que normalmente se cortaba con el dueño, y yo le sugería un nuevo corte, porque eso ya lo hablamos en el primer capítulo, es bueno siempre sugerir cosas nuevas, siempre sugerir algo mejor, lo que mejor creas que le quede al cliente. Entonces yo le sugería un nuevo corte a este cliente y el dueño se metía, me decía, no, él se hace un taper fade. Y digo, sí, pero yo creo que le quedaría bien un burst fade, güey. Y no tiene nada de malo, güey, la neta. Eso como me cagaba a mí. Sobre los clientes, pues yo creo que lo que más me molesta como barbero
Y yo creo que lo que más le molesta a los barberos en general es cuando un cliente llega y te regatea el precio, güey. Uy, amigo. Eso es lo peor, güey. A mí, en general, he madurado mucho esta situación. Pero sí recuerdo que cuando alguien llegaba y me preguntaba y me quería regatear el corte, hasta me caía mal, güey. Ya todo el corte lo hacía como malhumorado, güey. Ya lo he ido calmando y ahorita no me enoja tanto, ya sé cómo responder profesionalmente. Pero sí en su momento, güey, cuando alguien me preguntaba, ¿cuánto cobra, cuánto cuesta el corte? No, pues 300. Nah, déjamelo en 200. Pues no, güey, no te puedo dejar un corte en 200 porque yo gano por comisión. Si tú me pagas 200 por ese corte, a mí me van a pagar 100 o 120 o menos, güey. Entonces, a mí me molesta mucho que la gente no entienda eso, güey. Pero tú déjame en los comentarios qué es lo que más te molesta a ti como barbero o a ti como cliente, qué es lo que más te molesta de un barbero, porque también los barberos también somos un poco irritables, un poco irritantes. Entonces dejen en los comentarios. Y venimos a esta sección de las reseñas y empezamos con la primera de 1 estrella. Y esta es muy breve, dice: pésima organización para trabajar, por esa misma razón hay un barbero diferente cada semana. Uff. También barbero, otro facto, barbero, si tú vas a trabajar a una barbería y el cliente te dice que cambian de barbero cada semana, cada 2 semanas, bandera roja, no trabajes ahí, corre, huye lo antes posible. No, y es que cuando en una barbería cambian mucho de barbero, no es bueno ni para el barbero ni para el cliente. Porque como cliente, el cliente se empieza a sentir cómodo con un barbero. ¿Por qué? Porque ya llega y sabe qué corte quiere. O sea, ya no es que le pregunten, oye, ¿qué corte te vas a hacer? No es nada más como, oye, güey, ya sabes que me paso la una todo alrededor, etcétera. Y así pase con todos. Si todos los barberos están en un mismo canal, este cliente ya sabe, este cliente puede pasar con él. Pero si cada semana hay un barbero nuevo, el cliente va a tener que explicarle otra vez y va a tener que empezar de cero, por decirlo así, con este barbero. Y luego este barbero se va y el cliente regresa a las 2 semanas y hay un barbero nuevo. Pues es estresante para el cliente. Y como barbero también es lo mismo. Si tú llegas en esta barbería donde ya pasaron 5 barberos y el cliente viene otra vez y no te conoce, no va a pasar contigo, va a desconfiar, no sabe si eres bueno, si eres malo, etcétera. Entonces, barbero, cliente, si tú vas a esta barbería y esta barbería cambia de barberos cada semana, bandera roja, no trabajes ahí, no te cortes ahí. Ve a una barbería donde haya más confianza, donde haya barberos de tiempo trabajando ahí y donde haya barberos que ya se conozcan. Reseña número 2, esta es de 1 estrella y dice: fue una experiencia muy decepcionante considerando que tienen una calificación de 4.1 estrellas. Durante mi corte no seguían las medidas sanitarias del COVID, el barbero estornudaba, se sonaba la nariz y tosía mientras me estaba cortando el cabello. No lo recomiendo. A ver, sobre todo en la época del COVID, creo que sí fue muy irresponsable de parte del barbero estar cortando el cabello y estar ahí estornudando, porque en esa temporada aún no se sabía, era muy difícil de saber si tenías COVID solamente con 1, 2, 3 síntomas. Entonces fue muy responsable, güey, la neta. Se reseña número 3, esta es igual de 1 estrella y dice: estuve esperando un buen rato y nadie me atendía. El servicio fue muy malo, aunque veían que llevaba tiempo esperando, nadie se acercó a preguntarme nada. Deberían tener un mejor orden para atender a los clientes. Este tipo de reseñas es a los que me refiero, que a veces el cliente también tiene un poco de responsabilidad. ¿Por qué? Porque muchos clientes se quejan de que los barberos no le hablan, pero también muchos clientes entran a la barbería sin decir nada, sin decir buenas tardes, sin saludar, nada. Solamente llegan y se sientan. A ver, también es culpa de la barbería, porque tiene que haber un barbero responsable, si no es que un recepcionista. Debe de haber un manager que atienda al cliente, que le diga: buenas tardes, ¿tiene cita? No tengo cita. Ah, ok, mira, tenemos 3 gentes esperando, tenemos 3 personas esperando, después de ellos usted va a ser el siguiente. Órale, está bien. Pero si el cliente llega y no dice nada y la barbería no tiene un responsable, no tiene un manager, no tiene un recepcionista y nadie se habla, pues obviamente el cliente no sabe después de quién va, no sabe si tienen cita o no, etcétera. Si bien es cierto que el cliente tiene que entrar y saludar y preguntar si hay una lista de espera, si no tiene cita, preguntar si hay una lista de espera, si tienen tiempo para cortarle o no. También la barbería debe de tener un poco de responsabilidad, más bien la barbería debe de tener responsabilidad en atender al cliente, saludarlo, preguntar si tiene cita, si no tiene cita y muchas veces tener una lista de espera. La reseña número 4.
Había 2 barberas trabajando y una persona esperando. Llegué y esperé 30 minutos. Después llegó un amigo de ellas y lo pasaron antes que a mí. Cuando otro cliente reclamó que él seguía en turno, le respondieron que esa persona tenía cita. Me fui y no pienso regresar. No se trata solo de las citas, sino de la atención al cliente. Muy mal servicio, necesitan mejorar mucho la atención. Uy, esto abre una caja de Pandora entre las barberías, porque esta barbería en donde trabajé tenían solamente una persona que hacía citas y era el hijo del dueño. Esto es muy injusto, no solamente para los barberos, sino para los clientes. Pero no es la única barbería que hace eso. Hay barberías donde hay gente trabajando, especialmente donde las barberías rentan las sillas. Hay una desorganización horrible, güey. Hay desorganización, ¿por qué? Porque mientras el barbero que renta la silla 1 hace citas, trabaja por citas, el barbero de la silla número 2 solamente toma walk-ins. Eso para el dueño de la barbería está bien, a él no le interesa, pero al cliente es al que termina afectando. ¿Por qué? Porque llega un cliente y lleva 2 horas esperando y de repente llega otra persona, a los 5 minutos lo pasan porque tenía cita. El cliente sin saber se va a ir molesto, como en este caso. ¿Por qué? Porque él lleva 2 horas esperando. Y el que termina pagando además del cliente es el pobre barbero que trabaja por walk-ins. Todo porque el dueño está rentando las sillas, porque no quiere la responsabilidad de dirigir una barbería como se tiene que dirigir. Si algún dueño de barbería renta las sillas, pues yo diría que todos trabajen o por citas o por walk-ins, etc. Y como lo dije en la reseña anterior, tener a alguien que vaya ahí manejando, saludando a los clientes, diciéndoles: mira, hay tanta gente esperando, o mira, todos tenemos citas, este es el horario más pronto para atenderte, etc. Pasamos a la reseña número 5, que dice: esta es de 3 estrellas. Necesitaba un corte con urgencia, así que decidí probar esta barbería. No fue una mala experiencia, pero el corte tuvo algunos detalles. Había zonas disparejas, algunos cabellos alrededor de los bordes y el degradado no quedó tan bien como esperaba. Aún así, la barbera hizo un excelente trabajo defendiendo la nuca y fue muy atenta durante el servicio. Lo peor fue que mientras me cortaba el cabello, estornudaba, tosía y se sonaba la nariz detrás de mí, lo cual fue bastante incómodo. Espero que solo hayan sido alergias. Esto nos pone en un debate a los barberos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que si no cortas cabello hoy, no tienes dinero, no hay ingresos. Eso es una realidad. Y al menos yo, cuando me enfermo, a mí no me gusta, o más que no me guste, es que prefiero ir a trabajar, aunque sea con energía baja, aunque sea con el cuerpo cortado. ¿Por qué? Porque hay que seguir generando ingresos, porque los biles no perdonan, porque los servicios siguen llegando y tenemos que pagarlos. Entonces yo prefiero ir, pero sí sé que es incómodo cuando el barbero te está cortando el pelo y está así. Y sobre todo cuando no son higiénicos y se limpian con las manos, se limpian con la ropa. Eso es muy asqueroso, muy incómodo, muy antihigiénico. Entonces, pues si el barbero hace eso, pues obviamente es una bandera roja, no hay que regresar ahí. Pero también como barbero, si sabes que no tienes gripa, si sabes que es una enfermedad no contagiosa, puedes ir si sabes que es una enfermedad contagiosa, no vayas a trabajar, güey. Eso es muy irresponsable por parte tuya. Pero si nada más es una alergia, si es algo que no es contagioso, si es una infección, un cubrebocas. Y a veces a mí me pasa cuando fui a trabajar con una infección y estaba con escurrimiento nasal, yo me llevé una mascarilla, le hacía saber al cliente: no estoy enfermo, no es gripa, es nada más una infección, pero no es contagiosa. Y se sentaba y al final del corte me quitaba la mascarilla y tenía toda la boca repleta, pero no estaba así sonándome con el cliente ahí, porque pasa lo que pasa aquí. El cliente no sabe si es contagioso, no sabe si estás enfermo y sobre todo te está viendo limpiándote los mocos en la playera. Creo que sí es muy, muy asqueroso. Y por último, señores, pasamos a la sección de las anécdotas. Esta anécdota que igual, recuerden, voy a seguir haciendo preguntas en los grupos de Facebook para que ustedes manden sus anécdotas. La gente de TikTok, si estás viendo este video y quieres dejarme una anécdota para que salga en el podcast, déjame un mensaje o deja tu anécdota aquí en los comentarios que yo los voy a leer. Y esta dice así: hola Charlie, te quiero contar algo que me pasó y todavía me da pena recordarlo. Llegó un cliente muy amable, bien vestido, todo normal, lo senté y empecé el corte. A los pocos minutos noté que algo se movía entre su cuello, pensé que era una pelusa hasta que vi otro y otro. Eran piojos. Se me hizo un nudo en la garganta porque la barbería estaba llena y si lo decía en voz alta iba a exhibirlo en frente de todos. Lo llevé a un rincón y le dije en voz baja su nombre: necesito hablar contigo un momento. Cuando le expliqué lo que estaba viendo se quedó callado, después bajó la cabeza y me dijo: sí, mi hija había llegado al de la escuela con piojos hace unos días, pero pensé que yo no me había contagiado.
Me pidió casi rogándome que terminara el corte porque tenía una entrevista de trabajo esa misma tarde. Ahí fue donde me sentí entre el espejo y la pared y me dio mucha tristeza por él porque también pensé en mis herramientas y en los demás clientes. Sobre todo en la responsabilidad que tenía como barbero. Con mucha pena le dije que no podía continuar y le recomendé atender primero el problema. Se fue con la cabeza agachada y honestamente fue una de las veces que más culpable me he sentido por negarle un servicio a un cliente. Hay que normalizar quitarnos la culpa para no atender a un cliente, sea la razón que sea. Porque en esta ocasión, y yo me acuerdo que una vez trabajé con alguien que igual tuvo un cliente con piojos. Y gracias a Dios nunca me ha pasado. Pero ese barbero sí lo cortó, güey. La neta fue muy asqueroso, güey. Porque el vato ya sí me dijo, no, que lo corté. La realidad es que yo no vi el cabello del niño. Yo solamente vi su cara al final del corte. Me acerqué y me dijo, es que tenía piojos. Y le dije, ¿por qué lo cortaste, güey? Es asqueroso. Y tenía todos los cabellos ahí tirados alrededor. Y se me hizo muy antihigiénico. No solamente para él, sino para los clientes que venían. Porque sí puedes desinfectar y lavar todo tu material, pero al final nunca sabes si va a quedar 100% desinfectado. Se supone que sí, pero pues nunca sabes. A lo mejor se te escapó por ahí en algún pelillo. Entonces hay que normalizar como barberos el negarle el servicio a un cliente, sobre todo si tiene piojos como en esta ocasión. Yo creo que a la persona que mandó esta anécdota no hay que sentirse culpable, sea la razón que sea. Si el cliente tiene una boda esta noche, si el cliente tiene una entrevista de trabajo, pero tiene piojos, se le niega el servicio, por nada del mundo se le corta el pelo. Lo que sí es que hay que darle una palomita a esta persona. ¿Por qué? Porque realmente lo que se tiene que hacer, hablando de profesionalmente, es levantarlo de la silla, pasarlo a un cuarto, o sacarlo afuera si es que no hay espacio en la barbería, y decirle lo que está pasando, que no lo puedes exhibir enfrente de todos porque no es profesional. Obviamente tú puedes hacerlo, pero no es profesional. Entonces, palomita para esta persona. Una anécdota que nos mandaron, dice: hola Charlie, te quiero contar una historia que nunca voy a olvidar. Yo era el dueño de una barbería y tenía un barbero que llevaba trabajando conmigo varios años. Las últimas semanas lo notaba diferente. Ya no hacía bromas con los clientes, casi no hablaba con nosotros y cuando terminaba un corte se quedaba sentado viendo al piso. Más de una vez le pregunté si todo estaba bien y siempre respondía lo mismo: sí, solo estoy cansado. Pensé que era estrés, problemas económicos o simplemente una mala racha. Incluso le dije que si necesitaba unos días de descanso los tomara. Un día llegó, trabajó como cualquier otro, atendió a sus clientes, se despidió de todos con un "nos vemos mañana" y cerramos la barbería. Al día siguiente recibí una llamada que jamás imaginé recibir. Me dijeron que esa noche había fallecido dentro del local. Lo primero que pasó por mi cabeza fue una sola pregunta: ¿qué fue lo que no vi? Hasta el día de hoy recordando esas veces que me dijo que estaba bien cuando claramente no lo estaba. Desde entonces aprendí que preguntar cómo estás no siempre es suficiente. A veces hay que sentarse 5 minutos, escuchar de verdad y hacerle saber a la persona que no está sola. Nunca sabemos la batalla que está librando el compañero que trabaja a nuestro lado. Uy, amigo, esta anécdota está fuerte, güey, porque si no malentendí, esto es una persona que se en la barbería. Entonces, uy, eso está muy duro, güey. Yo no sé qué. Ahí sí no sé. Obviamente sé que hay muchos protocolos, etcétera. Pero no sabría cómo reaccionaría si esto pasa en una barbería o con un compañero. Creo que es una situación muy fuerte para vivir. Muchas gracias a la persona que nos compartió esta anécdota. Cerramos este capítulo, señores, con esta última anécdota que dice así: hola Charlie, te quiero contar algo que me pasó con un cliente nuevo y terminó muy mal. Dice: era la primera vez que venía a la barbería. Todo iba perfecto hasta que me pidió que le marcara las cejas con navaja. Mientras estaba haciendo el contorno, sonó su celular, giró la cabeza de golpe para ver quién lo llamaba, y en ese movimiento la navaja alcanzó a llevarse un pedazo de la ceja. Enseguida le pedí disculpas y le expliqué que el movimiento había sido justo en ese momento, pero él se levantó muy molesto y empezó a decir que yo era un incompetente, que había arruinado su imagen y que así no se trabaja profesionalmente. Yo traté de mantener la calma, le dije que entendía su enojo, pero también le recordé que se había movido, cuando tenía la navaja sobre la piel. Ahí fue cuando todo se salió de control, empezó a gritar enfrente de todos los clientes, yo también levanté la voz porque sentía que me estaba faltando al respeto y terminamos discutiendo en plena barbería. Los demás clientes tuvieron que intervenir para separarnos y pedirnos que nos calmáramos. Al final, el cliente se fue amenazando con dejar una mala reseña y diciendo que jamás volvería. Esta está complicada. A ver, como barberos sabemos que hay gente que se mueve, que hay gente que no se queda quieta.
y sobre todo cuando estás trabajando en las cejas, si tú mueves la ceja así, si tú volteas a un lado, obviamente puede pasar lo que pasó en este caso, pero nunca es la opción agarrarte a golpes y menos en una barbería. Yo creo que el 80% de la gente, si ve que se están peleando a golpes en una barbería, jamás en su vida vuelve ahí. Al menos los clientes que yo he tenido, muchos han venido porque en la barbería donde se cortaban antes se agarraban a golpes o se amedrentaban así verbalmente. Entonces no es la opción, güey, pero también entiendo que la parte del cliente pues es que le mochaste la ceja, güey. A ver, no es como que le quitaras el bigote, que pues al final si tú le rasuras el bigote no pasa nada, simplemente se ve diferente, se ve incluso más joven, pero si la ceja, uy, amigo, eso estuvo diferente, eso estuvo pues incluso hasta traumante para él. Así se haya movido, pues sí, sí hay que entender un poco al cliente, pero pues al final la solución nunca es la violencia, más bien nada más invitarle a lo mejor un corte gratis. Yo creo que en este caso sí le pudiste haber regalado el corte para que no pasara mayores, güey, pero pues nada, yo creo que esas situaciones hay que vivirlas para saber cómo reaccionar mejor, ¿no? Y bueno, gente, hasta aquí llegamos con este capítulo. Si estás en TikTok y quieres mandar tu anécdota, déjame un mensaje o deja tu anécdota aquí en los comentarios. Igual para la gente de YouTube, de Facebook, de Instagram, de todos lados, mándenme sus anécdotas, mándenme sus preguntas y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Vámonos!